Bueno, en este capítulo vamos ya a comenzar instalando el agente. Primero vamos a instalar el mismo repositorio que instalamos para el servidor. Nos conectamos al Zabbix Client. Aquí vemos que estamos en el Zabbix Client. Y instalamos el mismo repositorio que instalamos cuando instalamos el servidor. En ese repositorio no están solo los paquetes del servidor, sino también los del agente. Con esto se conecta e instala el repositorio. Hacemos un zoom clean all. Hacemos un zoom install -i Zabbix agent. Esto nos instala y no nos pregunta el yes con el -y para instalar el agente. Instala el paquete de agente. Y una vez terminado esto, vamos a habilitar el agente para que arranque en un posterior reboot de la máquina, así que quede habilitado para un reboot. Ahí creo el link. La próxima vez que reiniciemos la máquina, este agente arrancará automáticamente. En estos momentos podemos hacer un snapshot de la máquina. Nos venimos a... Perdonen. Nos venimos al background y ejecutamos un snapshot del cliente, con el cliente instalado, nada más instalado. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es configurar el agente. Si nosotros vemos aquí, el agente se instala y toda la configuración del mismo está en el directorio etc Zabbix. Básicamente está el zabbixagent.conf y un directorio zabbix-agent.d, que es donde van todos los archivos de configuración como los user parameters. Entonces nosotros vamos a guardar la configuración del agente, la configuración por defecto, y vamos a crear una básica nuestra, zabbixagent.conf.original. Y vamos a crear una nuestra minimalista, ¿sí? Con lo básico, copio esta parte, la pego, y ahora si hacemos un etc zabbixagent.conf, tenemos una configuración básica que tiene el PID del proceso cuando levante, el log donde tira el log file size, el server. ¿Cuál es el server de este agente? Este, 10.0.100.100. Y también ponemos la localhost porque esto nos va a ayudar luego cuando hagamos alguna prueba. Es importante que lo tengan, lo voy a explicar más adelante. ¿Y cuál es su server activo? ¿A quién le pregunta si tiene ítems él como para chequearse? ¿Recuerdan? Cuando está en modo activo, el agente cuando arranca le pide al server ¿qué cosas tengo que verificar? Pues aquí le decimos a quién le tiene que preguntar. En este caso es el mismo que el server. El hostname. Si no lo definimos, él usa el system hostname. Esto es muy importante si queremos, por ejemplo, tenemos máquinas, clonamos máquinas en un entorno y vamos cambiándole los nombres, no definirlo, porque si lo hardcodeamos, todas las máquinas van a tener el mismo nombre. Esto es importante. Ahora, por practicidad y funcionalidad, lo dejo, pero en realidad, o bien lo cambiamos, si utilizamos despliegues de agente con Ansible, por ejemplo, vamos cambiándolo, o directamente no lo ponemos y dejamos que coja el del propio del sistema, que creo que es una de las mejores prácticas. Pero es importante que el hostname, saber cuál es, independientemente de si lo definimos o no, saber cuál es, porque para ciertos, por ejemplo, para los chequeos activos, es muy importante que él se encuentre. Si en el server se llama Zabbix Client 01.midominio.com y aquí se llama Zabbix Client, para él no es lo mismo. Con lo cual para él le va a decir que no tiene ningún chequeo activo porque no se va a encontrar. Recuerden aquí arriba algunos de los errores más importantes cuando estamos trabajando son firewall, LS Linux o mala definición en el server por el nombre. El hostname no está definido bien. Son ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Lean bien la documentación
que les paso, pero son los errores típicos. Y luego el include de un directorio donde vamos a poner todos nuestros user parameters. Una vez terminado esto, vamos a arrancar el agente con el comando. Si está arrancado, va a rearrancarlo, y si no, lo va a arrancar. Y lo bueno de esto es ver siempre el log /var log savix agent_d.log. Vemos si arrancó, cómo no arrancó. Bueno, acá vemos que el agente arrancó un proceso principal, un recolector y 3 listener y un proceso para active checks, ¿sí? Importante, el primer error, no puede recibir chequeos activos porque no se encontró en el server. En el servidor no hay ningún host que se llame Savix Client 01. Host not found, dice. Primer error que encontramos. Importante, hay que ir ahora, y es el próximo paso, nos vamos al host. Estas diapos son de la versión 4.4. Nosotros lo vamos a hacer todo sobre la 5, con lo cual está bien. Para la gente que tiene la versión antigua, ve cómo se hacía antes, y en los videos vamos a ir viendo cómo se hace ahora. Nos vamos al Savix, vamos a Configuration, Host, y vamos a crear un nuevo host, ¿sí? Si lo agrando un poquito, pierdo visibilidad de la consola, pero vemos los parámetros completos. El único host que tenemos es el Savix Server. Ahora vamos a crear uno manualmente. Creamos uno. ¿Qué hostname le vamos a dar? Tiene que llamarse igual, zvx client 01. Podemos poner un host visible, le podemos poner lo que queramos en el visible name. Este es el host, es el nombre que va a aparecer, pero internamente Savix siempre va a venir al hostname, es al que va a buscar. ¿A qué host group lo vamos a agregar? Aquí vemos los distintos host group. Tenemos uno que es Linux Server, con lo cual podemos salir, pero podríamos empezar a escribir algo y él lo crearía, ¿sí? Entonces le decimos que está el Linux Server. ¿Cuál es la interfaz de ese agente? La 10, 0, 100, 101. Atacamos por IP 10.0.100.1 por IP. Si tuviéramos por dominio, ponemos el nombre y le decimos que vaya por DNS. El host siempre se comunica con el agente escucha en el puerto 10.050 y el Savix Server escucha en el 10.051. Esto es importante. Cuando un agente le pide al servidor información como agente activo, le pide información al 10.051. Cuando el server se comunica con el agente, la va a través del 10.050. Y una descripción. Savix Server, Savix Client, Savix Client. Luego, yo les dije que esto es lo básico. ¿Qué necesitamos? Un hostname, cuando vimos en la teoría, un grupo al que asignarlo, una interfaz de tipo agente. Si agregamos una nueva interfaz, ¿de qué tipos tenemos? SNMP, otra de agente podríamos agregar, una de SNMP, una de JMX o IPMI. Esto es lo que habíamos visto antes. Creo una de SNMP, me pone distintos parámetros. Creo una de JMX, los parámetros necesarios para JMX, y por ahí saldrán los chequeos que sean de tipo JMX. IPMI, lo mismo. Entonces, de esta forma puedo crear múltiples interfaces dependiendo de lo que quiera monitorizar con el agente, en este host. Si está monitorizado o no por un proxy, en este caso todavía no hemos definido nada, y si aparece habilitado. Luego tenemos los templates. ¿Qué template le vamos a aplicar a este host? Depende del tipo que sea, podemos elegir uno. Por ejemplo, podríamos elegir uno de Linux o de virtualización, template de server, de hardware. Bueno, aquí tenemos de server. Y podemos ir buscando. La forma más fácil, venimos aquí, ponemos Linux, nos salen todos los templates de Linux. ¿Sí? Entonces aquí vemos un template de sistema operativo Linux monitorizado por el agente. Pues elijo este y lo aplico. Este template ya trae, por ejemplo, 42 cosas que monitoriza. ¿Qué cosas monitoriza?
CPU, memoria, hay un montón de cosas que ya las trae por defecto. Trae triggers, que ya veremos qué es, pero los triggers son las alarmas. Veremos cómo crearlos. Ya trae unos cuantos definidos, trae gráficos definidos. El template trae muchas cosas ya de por sí predefinidas. Si tenemos una interfaz de IPMI, pues configuramos los parámetros aquí. Tags, no sé, OS Linux, por ejemplo. Podría ser un tag, otro. Environment, preproducción, por ejemplo. ¿Les parece que tenga estos tags? Perfecto. Volvemos al agente. Macros, las macros de host. Las macros las definimos aquí. Aquí podemos crear las propias macros de host. Recuerden, las que tienen dólar son de usuario. Las que traen hash son de Low Level Discover y las que no traen nada son de sistema. Las macros de usuario tenemos a nivel de host, se definen aquí, a nivel de template se definen en el template y a nivel general se definen en administración general macros. ¿Y cuáles son inherentes? Recuerden, estas son todas inherentes que vienen heredadas, ¿sí? ¿De dónde? En este caso todas del template, de templates. Fíjense esto, todas son de un template, define esta macro. Nosotros la podemos redefinir si la cambiamos, si le decimos cambiar, que la CPU sea crítica cuando llegue al 95%. Se define aquí. Aquí la estamos redefiniendo. Entonces la tenemos aquí como una macro de host porque la hemos redefinido. La trae el template, pero va a tener más importancia esta porque está en el host. Si no estuviera aquí definida, utilizaría la del template. Si no la tiene definida, utiliza la la general. ¿Sí? Inventario, manual, automático. Automático. Él recolectará ciertos datos que pueda, estos que están en gris, System Hostname, OS, y hará el inventario. Los otros los podemos definir nosotros. Y encripción, si tiene encripción, tipo, por ejemplo, PSK, y si elegimos PSK, tenemos que Identity, esto lo haremos en el laboratorio, creo que 4, configuraremos todo esto. Una vez que tenemos esto, le damos Update, y este agente, este host, ya está monitorizándose. Si aquí vemos, está Enable y aparece en verde el icono de disponible el Zabbix Agent. Si monitorizamos por SNMP, tendría que aparecer en verde SNMP, JMX o IPMI. Y no tiene encripción. Con lo cual, si nosotros ahora venimos aquí y reiniciamos el agente, vemos el log, ya no estamos viendo el mensaje de Agent Not Found, Host Not Found, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo encuentra? Existe, ya el server le dice, sabe que existe, pero no tiene ningún chequeo por ahora, o si no recuerdo si alguno de estos son activos, pero ya no da el mensaje de que no encuentra el host como para reportarles cuáles son sus ítems activos que tiene que monitorizar. ¿Sí? No, todos los ítems de este template justamente son agente pasivo, con lo cual son ítems que el server le va a estar pidiendo, haciendo un pull, dame la CPU y el agente le contesta, dame esto y el agente le contesta. Por eso hay varios listeners para poder estar recibiendo todas esas peticiones y que no se encolen. ¿Sí? Entonces, recuerden, host configuration host, tenemos todos los hosts y aquí tenemos el client. Y en el client hemos creado un host con un nombre, una interfaz, y con esto hemos terminado y hemos configurado nuestro primer agente de forma manual. En el siguiente laboratorio lo que haremos es configuraremos el agente para que se autorregistre y sea mucho más dinámico.